Un modelo de inteligencia artificial es en realidad un super memorizador. Estoy haciendo una serie de videos explicando estos modelos, cómo se hacen para así entenderlos mejor. Entonces, si te interesa la inteligencia artificial, sígueme. Abrí la página de Wikipedia sobre Bogotá y voy a copiar este primer párrafo, digamos hasta aquí, y voy a venir a Hyperbolic. Aquí tengo cargado un modelo base. En el video de ayer expliqué qué es lo que significa un modelo base, pero prácticamente es un modelo recién entrenado que no ha pasado por un post entrenamiento, que es lo que lo vuelve un asistente. Voy a pegar este texto aquí y vamos a ver qué es lo que sale. Esto es lo que yo leí al modelo y el resto es la salida. Voy a coger esta frase y puedo venir a la página de Wikipedia y buscar esta frase en específico y vemos que esta misma frase exactamente está en la página de Wikipedia. Aquí el modelo lo que está haciendo es literalmente recitar la página de Wikipedia paso por paso. Si todavía no estás convencido, puedo agarrar otra frase cualquiera, por ejemplo esta de aquí, y en la página de Wikipedia vemos que también aparece. Otra vez, el modelo es muy bueno memorizando. Ahora, ¿esto por qué nos importa? Primero, esto explica un poco cómo es que entrenamos este modelo. A mí también me parece que esto es un ejemplo que explica cómo entender cómo se hacen este tipo de modelos nos ayuda a entender para qué son buenos y para qué no son tan buenos. Son muy buenos para recitar información de memoria que ya han visto en sus datos, pero no son tan buenos cuando nos salimos de exactamente los datos que ha visto el modelo y el modelo empieza a alucinar, empieza a inventarse cosas, o como vimos en el ejercicio de matemáticas del video pasado, empiezan a sacar resultados que no son correctos. En mis próximos videos voy a explicar cómo convertimos esto en un asistente y cómo usamos esta memoria de la máquina de una forma más eficiente. Entonces sígueme para que no te pierdas nada de eso. Chao.